Existen eventos aterradores que nos roban la tranquilidad por muchas noches, sin saber qué hacer para eliminar algo que todavía no entendemos del todo. Estas experiencias me llevan a preguntarle, ¿qué haría usted si se encuentra en estas situaciones? ¿Cómo reaccionaría? ¿O qué pensaría después de vivir algo así? Mientras las vamos escuchando y leyéndolos, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y vámonos al municipio de San Agustín Mezquititlán, en el estado de Hidalgo, México, desde donde Said Guerrero esta noche nos cuenta esto. Me gustaría platicarles algo que me deja pensando mucho en este tema de las brujas, brujería y todo eso. En las razones por las cuales se emplea, si se dice así, este tipo de conocimientos. Bueno, déjenme les cuento primero. Pasó hace ya unos años, durante mi juventud, cuando vivía en casa de mis papás, en una localidad llamada Ensuelado. Ahí teníamos unos vecinos compuestos por una familia de madre, padre, 2 hijos varones, uno más grande que yo por 2 años y otro de mi edad, que en ese entonces yo tenía 17 años. Vamos a llamarlo Pablo. Él fue un buen amigo mío. No diría que éramos muy cercanos, pero de vez en cuando sí nos quedábamos platicando en la banqueta hasta altas horas de la noche. Su papá, me acuerdo que por esos años pasó por un periodo complicado para encontrar estabilidad laboral, hasta que eventualmente salió de ese bache. Sin embargo, durante las épocas duras para ellos, contaban por ahí que su esposa era quien mantenía a la familia, haciendo algunos trabajos espiritistas, vamos a decirles así, porque nunca entendí bien qué hacía. Decía una vecina que ella no se metía en cosas malas, como hacerle algún trabajo por encargo a alguien para que le fuera mal. Y no porque no supiera, sino porque ella no quería involucrarse con eso, porque sí se lo pedían. Solo hacía protecciones, para que les fuera bien y no sé qué más, eso decían. Pero solo eran eso, rumores, y yo siempre lo tomé así. Nunca pensé mal de nadie, hasta que pasó esto que les quiero contar, lo cual solamente lo sabemos los vecinos más cercanos a ellos, aunque muchos ya no viven ahí, incluyendo esa familia, ya que la localidad queda dividida por la carretera Huejutla de Reyes a Pachuca. Entonces, pues mucha gente se ha ido de ahí por la urbanización tan molesta, distinta a la de la ciudad común, por así decirlo. Ocurrió un viernes por la noche. Yo no tenía nada que hacer y salí a la tienda para comprar unas palomitas y ver una película. Cuando, al ir caminando, vi que Pablo estaba junto con unos amigos suyos, afuera de la casa de uno de ellos platicando, comiendo papitas, escuchando música y tomando. Yo sí conocía a sus amigos, pero no me llevaba tanto con ellos. Él me habló cuando me vio pasar y estuve un rato con ellos. Me invitaron a unirme y acepté. Solo les dije que iría a dejar unas cosas a la casa, me cambiaría e iría a comprar un par de bebidas para mí también. Y bueno, me dijeron que sí, que ahí me esperaban. La verdad, iba feliz, sabiendo que ya tenía algo que hacer esa noche. Y quiero decirles algo únicamente para que tengan más contexto. Y es que tanto Pablo como sus amigos tenían una gran pasión por la música rap y hip hop. Incluso hacían su propia música. Eran muchachos bien amables y educados. Claro que les gustaba bromear de vez en cuando, pero hasta ahí. Nunca eran de estar ocasionando problemas. Sin embargo, eran mal vistos por algunas personas de por ahí, por la música que escuchaban y la forma en la que se vestían. Tardé unos minutos apenas en salir para ir con ellos. Cuando salí y vi cómo se los estaban llevando 2 patrullas de policía. Había todo un escándalo afuera, y yo no sabía qué estaba pasando. Me acerqué un poco y supe porque pregunté.
que uno de los vecinos, que era el que peor los veía y siempre les tuvo coraje, se quejó del ruido e incluso inventó que estaban ahí asaltando a las personas que iban pasando. Pero claro, que todo eso era una mentira. Sin embargo, un vecino me dijo que parecía ser que este señor les había dado dinero para que se los llevaran. Los padres de estos muchachos salieron rápido para quejarse, pero solo les dijeron que tenían que ir por ellos a la delegación. La madre de Pablo también estaba ahí, molesta, aunque a diferencia de los demás estaba tranquila. Ella decía que todo se podía resolver platicando, hablando las cosas. Pero no fue así. Cuando terminaron de subir a la patrulla al último de los chicos, vi cómo la señora miró con desprecio a los policías. La expresión le había cambiado y susurraba cosas, viendo cómo se iban. Los padres se organizaron para ir juntos y poner una queja ante todo eso. Yo por mi parte me quedé confundido y un poco desanimado. Me había quedado con mis bebidas, me quedé sin plan porque la policía se había llevado a mis amigos. Y pensando en qué iban a hacer con todo ese tema, me quedé afuera de mi casa, sentado, tomando. Y al cabo de unos 30 minutos, vi cómo Pablo venía de regreso, junto con el amigo de la casa en la que estaban. Pablo se veía calmado, pero el otro chico estaba nervioso. Me acerqué con ellos para preguntarles qué había pasado, cómo lo habían resuelto, porque venían solos, caminando. Pero Pablo solo dijo que los habían dejado ir sin entrar a detalle, mientras que su amigo se soltó a contarlo todo, supongo que debido a los nervios que sentía. Me contaron que los habían separado en 2 grupos de 3, y cada grupo iba en una patrulla distinta. Condujeron a la delegación, pero apenas unos 10 minutos a lo mucho que llevaban de camino. Pasaron por una parte algo solitaria, donde había muy pocas casas. Cuando de pronto los oficiales comenzaron a hablarse por radio entre ellos, ya que iban los autos uno detrás del otro. Empezaron a hablar en código, ya saben, algunos números que se dicen los policías para comunicarse, pero con la voz entrecortada. Claramente algo malo estaba pasando. El semáforo donde se habían detenido cambió a verde y ninguno avanzó. No había más autos alrededor presionándolos para avanzar o viendo todo esto. Los oficiales que se encontraban con ellos en la patrulla empezaron a murmurar entre ellos. Se levantaban, se asomaban hacia el frente, por encima de la patrulla se volvían a esconder y se veían cada vez más preocupados y con miedo. Uno se volteó a ver a los muchachos como preguntando qué hacer con ellos, hasta que Pablo les preguntó si todo estaba bien, y el policía solo le dijo que se callara, haciendo más obvio que estaban nerviosos. Estuvieron así por segundos, no sé si minutos, detenidos en aquel cruce, hasta que finalmente les dijeron que podían regresar a casa. No se los llevarían, solamente que tendrían que regresar por su propia cuenta y sin ocasionar problemas. Se les hizo la mejor opción, aunque no supieran qué había pasado. Bueno, ya era cosa de ellos. Bajaron los 6 muchachos de los vehículos, junto con un oficial de cada patrulla. Quién sabe de qué hablaron antes y finalmente los dejaron ir. Cuando comenzaron a caminar de regreso, los chicos que venían en la otra patrulla les contaron todo, ya que los oficiales que los acompañaron sí fueron sinceros con ellos. Lo que sucedió en la otra unidad fue que el oficial que iba conduciendo vio que más adelante, en el camino, habían unas sombras paradas en medio. No sabían si se trataban de unas personas o algún animal muy grande, por cierto. Sin embargo, cuando estas cosas o sombras se fueron acercando hasta que estuvieron a unos 20 metros de distancia al frente, cuando vieron eso, más a detalle, estas sombras o quién sabe qué,
estaban flotando. Dijo que parecían ser 4. Estas cosas que, más que personas, sombras o animales, parecían ser solo como algo con sábanas color negro encima de ellas. O quizás personas con un tipo de túnica pero sin pies, muy separadas del suelo. Él le preguntó a su compañero si podía ver eso, y le dijo que sí, a lo que le preguntaron a los otros oficiales por radio y también lo confirmaron. Luego les preguntaron a los muchachos, pero ellos no podían verlo. Los policías se asustaron, ya que no tenían idea de qué diablos era eso que tenían al frente, acercándose a ellos. Pero contaban estos muchachos que a los policías sí les daba miedo avanzar. Así que decidieron tomar otro camino y simplemente dejar a los chicos ahí. A ver si los siguen a ellos, dijo el policía que iba de copiloto. Ahí dejaron en claro esa falta de valores y la verdadera razón por la que los dejaron libres. Cuando escucharon que los otros muchachos les contaron esto, Pablo regresó corriendo a una de las patrullas que aún no se iban. Se asomó por la ventana y me contaron que les dijo: «Claro que nos van a seguir porque vienen con nosotros». Al escuchar eso, sus amigos estuvieron más asustados aún, y con los rumores de lo que hacía su mamá, mejor ya ni tocaron el tema. En ningún momento nadie de ellos vio lo que los oficiales decían tenían al frente. Mientras su amigo me contaba eso, a Pablo como que le daba igual. Supongo que porque de alguna manera sabía que eso solamente atraería más rumores de su mamá. Ahí fue cuando no nos lo pidió, pero le prometimos que nunca le contaríamos a nadie de esto. Y si yo les comparto esta experiencia, es porque nunca voy a mencionar exactamente quién fue o cuál era su casa ni nada de eso. Que de hecho su casa quedó abandonada tiempo después. Se fueron, como muchos de por ahí. Hay ocasiones donde estas fuerzas que quizás no conocemos del todo, conocimientos, prácticas, llámele como guste, son usadas para remediar algún mal, no para ocasionarlo. ¿O usted qué piensa? Cuéntenos en lo que volamos directo a España, allá por el río Bernesga, Ciudad de León, donde Valeria Guzmán esta noche nos cuenta esto. Desde que los hijos de mi tía formaron sus propias familias y se fueron de su casa, ella ha puesto en renta los cuartos que solían usar. Mi tía casi no pasa mucho tiempo en esa casa, tiene otra cerca de Benavente, así que no le cae mal un ingreso extra al mes con esa renta. Hace un tiempo llegó con ella un joven de unos 20 y tantos años, quien estaba estudiando para ser sacerdote, además de trabajar como misionero en algunos lugares cercanos. Le parecía un muy buen candidato, debido a esto y por lo amable que era, por lo que no pidió referencias, confiando en esto, y lo recibió una semana después de conocerlo. Los primeros 2 meses mi tía dice que fueron tranquilos, cuando poco a poco empezó a notar cosas extrañas que ocurrían en la casa. De pronto dice que soñaba cosas muy feas cuando se quedaba en esa casa, que la perseguía algo que no podía recordar cuando despertaba, pero que tenía miedo en el sueño, que la casa en los sueños era horrible. Las cosas, ya despierta, se caían de la nada, cambiaban solas de lugar, en las noches tocaban la puerta de su cuarto, se levantaba, asomaba y nunca había nadie en el pasillo. Y esto, aunque ella dice que una vez estuvo muy cerca a la puerta cuando escuchó que llamaban. Abrió rápido, pero no había absolutamente nadie. Decía que muchas veces veía a una sombra detrás de la cortina de la regadera. Mientras ella se lavaba los dientes, entraba al baño. Ahí no se atrevía a asomarse, pero esto sí le pasaba mucho.
Sin embargo, como ella no pasaba mucho tiempo ahí, prefería simplemente quedarse cada vez menos. Total, la casa era para pura renta y listo. Hasta que en una ocasión, que fue a recoger unas cosas para llevarlas a su otra casa, sintió cómo la empujaron de las escaleras y casi se cae. Pero afortunadamente pudo sostenerse de algo y evitar un accidente. Ahí fue cuando habló con su nuevo inquilino. Solo tenía él rentando en ese momento. Y le preguntó si también le había pasado algo así. El muchacho le comentó que sí, que de vez en cuando escuchaba ruidos, se le movían las cosas, pero hasta ahí. No situaciones tan fuertes como a ella. Y este chico, lo que propuso como teoría, era que algo o alguien con malas intenciones no quería de alguna manera, eso decía él, que continuara por el camino de la religión y buscaba a toda costa que dejara sus estudios y trabajo, considerando que eso había comenzado o coincidido cuando él llegó. Mi tía no sabía si creerle, pero él le prometió que iría a bendecir el lugar y haría unas oraciones por las noches, si era el caso de que algo de esto fuera ocasionado por su presencia. Lo que sí la calmó. Le dijo que no era su culpa, que no se preocupara. Aunque mi tía dejó de pasar más tiempo en esa casa, ella misma cuenta que después de esa charla, las cosas se tranquilizaron por un mes más o menos. Pero luego, estas cosas seguían pasando, más frecuente y agresivas contra ella. La primera opción de mi tía ante todo esto fue vender la casa, para deshacerse de todo eso, ya que lo que había hecho el joven no funcionó, aparentemente. Sin embargo, pasaron unos días y mi mamá le pidió a mi tía de favor que le llevara unas cosas a la iglesia, ya que mi mamá es muy activa de la comunidad de la colonia. Mi tía aceptó, feliz de ayudarle, cuando, estando allá en la iglesia, se encontró al padre y él, en el mismo momento en que la vio llegar, le dijo que algo malo estaba detrás de ella. Fue bastante raro porque ni siquiera la saludó primero ni nada, a pesar de que tenían años de conocerse. Mi tía le contó todo lo que estaba pasando, a lo que el padre le dijo que al día siguiente podría acudir junto con otro sacerdote para darle un vistazo a su casa, pero le pidió de favor que esa noche ya no regresara a su casa y buscar otro sitio donde quedarse solo esa noche, si podía, porque sonaba mal el asunto en esa casa. Puntualmente a las 10 de la mañana, llegaron ahí ambos padres junto con mi tía, en su casa. Al entrar, mi tía cuenta que el ambiente estaba muy mal. Olía muy feo desde la entrada, como a pescado echado a perder mezclado con amoníaco. Todo estaba muy sucio. Y era raro porque no tenía mucho tiempo mi tía desde que había ido por última vez. Encima, dice que había como un tipo de neblina o humo, pero al ras del suelo. Muy extraño. Los sacerdotes se miraron entre ellos y enseguida comenzaron a rezar y a echar agua bendita por todas partes. Al llegar al cuarto que estaba rentando, que de hecho la puerta estaba abierta, vieron que al parecer durante la noche anterior, el joven que decía estaba estudiando para ser sacerdote, se había ido con todas sus cosas, pero dejando ahí libros con dialectos, letras, símbolos, números o quién sabe qué. Decía mi tía que eran muy extraños. Velas y cirios negros, dibujos de lo que los padres decían eran demonios. Así, en varias hojas de libretas regadas en la cama, otras rotas tiradas en el piso o en la cama, pegadas a la pared, así como algo pintado en el piso, que no era un pentagrama ni nada. Era algo parecido, solo que con muchos más detalles y cosas de estos símbolos extraños, que mi tía dice que no sabría describir. Era algo que nunca había visto, ni ha vuelto a ver en ninguna parte.
Llegaron entonces a la conclusión de que él le había mentido a mi tía, y los sacerdotes decían que lo sospechaban cuando mi tía les contó todo en la iglesia, solo que no lo comentaron hasta estar totalmente seguros. Resulta que sí, él sí quería ser sacerdote, pero de otra cosa. Además de la bendición y en parte exorcismo de la casa de mi tía, tuvo que limpiarla toda, así como renovarla y pintar esa habitación. No quería que quedara un solo rastro de lo que había hecho ese muchacho. Hasta la fecha mi tía sigue viviendo ahí y ya no ha vuelto a tener problemas. Se hizo más apegada a la iglesia y eso sirvió mucho para superarlo. También sigue rentando esas habitaciones, solo que ahora jamás rompe esa regla de primero solicitar referencias. Hay personas que lo paranormal, las fuerzas obscuras, no las siguen, sino que solo atienden a sus llamados. ¿Con qué intenciones? ¿Para obtener qué? Cada cabeza es un mundo y cada caso es algo que a veces es mejor no preguntar. Pero cuéntenos usted, ¿le ha pasado algo parecido? Justo estrenamos relatos, experiencias ocurridas en este famoso tren La Bestia. El enlace lo tendrá en el primer comentario. Sería todo un gusto leerles por nuestro otro canal paranormal. Gracias de antemano. Damas y caballeros, no olviden por favor agregarse a nuestro grupo de Facebook, donde compartimos material muy interesante, material relacionado a lo paranormal, experiencias contadas por ustedes mismos, increíbles de verdad, las cuales en algún momento también las contaremos por aquí. Y cada vez somos más por allá y cada vez nos escriben también más gente por aquel medio y no me queda más que, de todo corazón, gracias por todo lo que hemos formado. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.